es nada más las sumas de todos los equipos, o sea, las necesidades de energía de todos los equipos. Nosotros el balance de energía lo hacemos en cada equipo, ¿verdad? Y a cada equipo se le aplica el balance, y el balance va a ser siempre el calor de las salidas menos el calor de las entradas, ¿sí? Siempre, siempre. Y el calor, nosotros, por la manera en que lo calculamos, pues nosotros determinamos el calor de cada componente que hay en ese punto del proceso, ¿sí? Y el calor de cada componente es el número de moles multiplicado por el calor de formación más la integral del Cp por dt, donde el Cp puede tener diferentes formas dependiendo de la forma del Cp, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque nosotros vamos a integrar el Cp. Entonces, si nosotros tenemos diferentes formas del Cp, pues la ecuación final pues nos va a quedar diferente. Entonces, nosotros vamos a depender de qué tipo de Cp es el que estamos manejando, y de ahí, pues la integral, al integrarlo, pues nos va a quedar de diferente forma. Pero la mecánica de solución es siempre la misma. Entonces, en este caso vamos a tener al inicio, vamos a tener un mezclador, donde aquí tenemos una entrada, aquí son los 1250 toneladas, que son 41,000 no sé cuántos kilomoles. Y de aquí va a venir al reactor, y del reactor va a pasar a un deshidrogenador, y aquí se va el hidrógeno, y luego viene, aquí vamos a tener al etano, aquí este es etano, aquí de regreso, que es R, va a ser etano. Aquí, como ya se va a llevar a cabo aquí una conversión del 35%, pues entonces aquí vamos a tener al etano y vamos a tener al etileno y vamos a tener al hidrógeno. Aquí vamos a tener al etano, al etileno, el hidrógeno se va a ir por acá, y luego aquí viene la columna, y de acá se va a ir el etileno por acá, y aquí hay un split o un T, donde aquí viene el etano, una parte del etano está por acá y la otra pues se va a regresar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos 5 equipos. Tenemos el mezclador, el reactor, el deshidrogenador, la columna y el T, ¿ah? O el separador. El T o el split o separador, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un balance en cada equipo, y vamos a tener aquí, nos dicen que aquí hay una temperatura de 100, creo. Aquí nos dicen que es una temperatura de 1000, y aquí vamos a calcular la temperatura. Entonces, si vamos a calcular la temperatura, aquí el delta H es 0, o asumiríamos que el balance en el reactor, o el reactor es adiabático. Y luego aquí, de no me acuerdo, es negativo, ¿no? es tenemos que, aquí tenemos temperaturas, o que en la Sí, temperatura, 120 y 150. aquí ¿cuánto va? 120, 120 150 abajo. y aquí 150. Entonces, como aquí tenemos temperatura, y aquí vamos a calcular la temperatura, entonces aquí vamos a calcular el calor, ¿sí? Y luego aquí, creo que tiene temperatura De 200. Bueno, aquí vamos a tener temperatura. Y la de abajo la calculamos, ¿no? ¿Aquí? Abajo creo que sí, se tiene que Bueno, calcular. si se calcula la temperatura calor. aquí, entonces el delta H aquí va a ser igual a 0. Este sería diabático. Y luego, aquí creo que tenemos temperatura. 300. 300. Aquí tenemos una temperatura de 300. Y habría otro calor. Por lo tanto, aquí, ¿es adiabático? Sí. Entonces, si es adiabático, entonces yo estaría calculando la temperatura Temperatura aquí. del otro lado. Sí. Sí. Entonces, si se fijan,
si nos fijamos, dijimos que en los balances necesitamos, son las corrientes más aparte el balance, ¿sí? Si tenemos en este caso, ¿cuántas corrientes tenemos aquí? Aquí tenemos 3 corrientes. 3 corrientes, el balance son 4, entonces necesito tener 3. Entonces, si aquí tengo, pero los únicos que tengo son las 2 temperaturas. No tengo, bueno, aquí me dice que yo voy a calcular el calor. ¿Sí? Entonces, si voy a calcular el calor y esta temperatura no la conozco, pues aquí tengo 2 incógnitas. Tengo 4 valores que pueden soportar. Al menos en el mezclador hay 4 valores que pueden soportar, ¿verdad? Porque son 3 corrientes y el balance son 4. Entonces necesito 3. Ya sea que sean las 3 corrientes y calculo el calor, o me dice que es adiabático, entonces tendría 2 corrientes y calcularé 2 temperaturas y calcularía la tercera. Pero no, me dice que tengo que calcular el calor y que tengo que calcular la temperatura. Entonces, de momento, no puedo calcular, o al menos no podría calcularlo. Sin embargo, puedo hacer mi balance. Mi balance no va a cambiar. Mi balance es el calor de las salidas menos las entradas. Pero ahí yo ya identifico que tengo, en esa ecuación, tengo 2 incógnitas. Tengo el calor y tengo la temperatura. ¿Sí queda claro, verdad? Si me voy al reactor, en el reactor tengo 2 corrientes y el balance tengo 3. Como de esos tres datos, la del balance y las 2 corrientes, tengo que el reactor es adiabático y tengo la temperatura de entrada. Entonces tengo 2 de 3. Entonces de cierta manera está completo y podría calcular la temperatura de salida. ¿Con quién? Pues con el solver. ¿Sí? De cuenta que si le quitan todo al proceso, quedan como lo que hicieron, ¿no? O sea, están calculando la temperatura de salida. ¿Sí o no, oigan? Entonces ahí no hay ningún problema. Se puede calcular la temperatura de salida con el balance de energía. ¿Sí? Con solver. Ahí y ya un solver. Ya que se calcula la temperatura aquí, fíjense bien, ya que calculamos, o sea, hacemos nuestro balance y calculamos la temperatura, entonces en el deshidrogenador ya tengo las 3 temperaturas y únicamente desconozco el calor, entonces lo puedo calcular sin problema. Una vez que yo calcule pues el balance lo puedo calcular porque voy a tener las 3 temperaturas. No habría incógnita ahí, más que el balance, y lo puedo calcular. ¿Llegan? Pero si se fijan, ahí pueden ver por dónde se pueden comenzar a hacer los cálculos, ¿sí? Yo no puedo empezar con el mezclador porque tengo incógnitas, pero puedo empezar a partir del reactor. Ahí puedo hacer mi primer cálculo de la temperatura. Y ya que tengo la temperatura, pues nada más con el puro balance, sin solver, yo calculo el calor. ¿Llegan? Porque las temperaturas, la temperatura es la ecuación a la cuarta. Entonces ahí es donde necesito el solver. Cuando calculo el calor, se supone que ya tengo todas las temperaturas y pues me los va a calcular. ¿Llegan? Matemáticamente, pues es una ecuación común y corriente. ¿Llegan? Si me paso a la columna, entonces ya veo que ahí que ya puedo resolver el reactor y puedo resolver el deshidrogenador. Ahora me paso a la columna. En la columna, pues tengo 4. Tengo 3 corrientes y el balance, de las cuales de las 4, tengo 2 temperaturas y es adiabático. Entonces sin problema yo puedo calcular la temperatura. Y ahí va otro solver. ¿Se ven? El problema, bueno, no es problema. Ahí tienen que tener bien claro lo que están calculando, porque ustedes cuando van a calcular la temperatura aquí, ahí va el solver, pero va con los datos de dónde están, o sea, los datos del reactor. Cuando van a calcular la temperatura acá, pues el solver va a cambiar. O sea, ahora el solver, mi balance o mi celda objetivo va a ser esta, y mi celda estimar va a ser esta. Y los calores, pues, ahí donde le corresponden, ¿verdad? O sea, ahí yo tengo que sacar aquí, por ejemplo, yo tengo que sacar yo tengo que sacar el delta H del etano y el delta H del etileno. Acá, pues
tengo que sacar el delta H del hidrógeno. Aquí tengo que sacar el delta H de los del tres. etano, el delta H del etileno y el delta H del hidrógeno. ¿Sí? Por supuesto, ¿verdad? O sea, tengo que sacar los calores de todos los que se encuentran en ese punto del proceso. Entonces, aquí, pues yo puedo sacar sin problema. ¿Sí? Si se fijan, entonces, pues yo podría empezar a calcular de aquí para acá. Pues eso ya es como ustedes lo quieren hacer. Si se quieren ir en orden, pues bueno, puedo empezar por aquí y luego calculo acá y luego calculo acá, ¿no? ¿Sí? Y ya que calculé este, oigan, pues ya voy a tener otra vez de estos 4, voy a tener estos 3. Y sin problema, yo voy a poder calcular esta temperatura. Y ahí va otro solver, ya van 3 solver. ¿Sí ven? Y ya que calculé esta temperatura, pues entonces ya puedo calcular este calor porque ya tengo las 3 temperaturas. Entonces yo puedo empezar a calcular de aquí y luego calculo acá y luego calculo acá. Y ya cuando calcula este en automático se va a calcular el calor y termino mi ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a necesitar 3 solvers. Por eso se puede usar. Lo que pasa es de que el solver, pues si ustedes hicieran ese y luego hicieran este y fuera acumulativo, pues no habría problema, pero el solver no es acumulativo. Solver se queda con la última instrucción. O sea, imagínense que les digo, bueno, ya lo calcularon, ¿verdad? Ya hicieron el cálculo aquí, luego corrieron el solver, le cambiaron los datos acá, y luego corrieron el solver y calcularon acá y luego el de acá, ¿no? Y luego les digo, ¿saben qué? Ahora en lugar de 1000, son 1200. Hay que volver a empezar, ¿no? Hay que volver a llamar al solver y volver a empezar con uno, y luego con el otro, y luego con el otro. Cuando saben lo que van a hacer, sí, y por eso la importancia de que como van a hacer 3 solver y voy a estar cambiando 3 veces el solver, ¿verdad? Cada vez que hago un cambio de un dato, de una temperatura, ¿verdad? Nada más. Pues entonces, pues ahí es donde entra un macro. El macro que va a hacer, pues el macro va a calcular los 3 solver. O sea, el macro sirve para grabar acciones. O sea, van a hacer otra vez todo lo vuelven a hacer, pero grabándolo y ya grabado, pues ya nada más le van a dar clic y se va a correr el primero. Le van a aceptar y se va a correr el tercero. Claro que no se va a correr los 3, o sea, tienen que aceptarlo y aceptarlo y aceptarlo. Lo único que van a hacer va a ser aceptar para que calcule uno y luego calcule el otro y luego calcule el otro. Ese nada más el macro les serviría cuando se cambie el valor de algunas de las temperaturas y siempre y cuando el cálculo de las temperaturas sean las mismas. O sea, ¿a qué me refiero? A que siempre, si se hace un macro, ese macro siempre y únicamente va a calcular esta temperatura y esta temperatura. ¿Sigan? ¿Por qué? Porque el macro va a ser, así que como ustedes que hacían uno, luego hacían otro y hacían otro, entonces al cambiar una de las temperaturas, pues, al poner el macro, a correrlo, tú ya no necesitas volver a cambiar los datos para el primero. Ya va a ser el primero, y luego va a ser el segundo, y luego va a ser el tercero, ¿sí? Pero nada más le sirve para eso. O al menos para esas temperaturas. Porque imagínense que ahora aquí le doy la temperatura y le quito esta que calcula esa. Entonces el macro ya no va a servir porque la temperatura es otro lugar. Ya es otra temperatura diferente, pero de posición. Esa es una, ¿sí? La otra es de que los equipos que son adiabáticos no los hagan diabáticos. De ahí todavía menos va a servir. Por eso, pues tienen que saber qué es lo que están calculando, ¿sí? Para saber cuándo me va a servir y también qué tengo que calcular, o sea, cómo voy a estar moviendo mi solver. Pues va a depender pues, de los datos que tengo. No sé si me expliqué, oigan, ¿sí? Entonces, por eso, pero si se fijan,
ahí tienen que hacer ese análisis, ¿verdad? O sea, cuando al cambiar el lugar de la temperatura, pues en automático cambia el solvent. Ahora, depende de dónde cambie, para saber a quién afecta. Cuando son las temperaturas, las mismas temperaturas que se van a calcular, pues si cambia o no cambia la temperatura y tengo el macro, pues no importa, lo corro 3 veces por el asunto. O sea, corro el macro y va a calcular las 3, aunque no haya necesidad de calcularlas. Pero si no tengo el macro, pues tengo que saber dónde sí va a haber cambio y dónde no va a haber cambio. Por ejemplo, si yo les digo, ya terminaron el ejercicio, ¿ah? Y estuvieron calculando de 1 por 1 el solvent, y no lo hicieron por macro, ¿verdad? Y les digo, ¿saben qué? Ahora la temperatura de 1000 va a cambiar a 1200. ¿Quién va a cambiar de todo el proceso? ¿Van a cambiar todos? ¿O no? ¿Necesito correrlos por el solvent? Esa sería la pregunta. Cambia de reactor. ¿Quién cambia? El que cambia es el que se calcula. No sé quién es afectado por el ¿Quién? que está afectado. ¿Quién? Si yo cambio en lugar de esa, en lugar de 1000, son 1200, ¿ah? ¿Quién va a cambiar, oigan? ¿Va a cambiar esta? La tengo que calcular, ¿verdad? ¿Quién más va a cambiar? ¿La conversión? ¿Eh? La conversión, ¿no? Temperatura. Solamente es esa, ¿no? Ah, Pero no. pregunta, ¿cuál va a cambiar o cuál le tenemos que aplicar el solvent? El que va a cambiar es el que vas a aplicar el solvent. Ajá. Ajá. Bueno, siempre y cuando es temperatura, ¿verdad? Sí. Yo ahí tendría que volver a correr el solvent ahí. Sí. ¿En dónde más? ¿Quién más va a cambiar? La R, ¿Y el de ¿no? la recirculación? La recirculación, ¿La recirculación va a cambiar? porque afecta a los niños. Sí. Esta también va a cambiar porque esta va a... Ajá. ¿Verdad? Sí. ¿Quién más va a cambiar? La de allá porque está afectando la de recirculación, ¿no? No. Nada más serían esos dos, ¿no? Pero también está afectando No, porque aquella ya tiene su... No, porque la prioridad es... Todo. Este va a cambiar. Pero tú necesitas a esta para hacer el cálculo de este. No, este no va a cambiar. Yo nada más tendría que calcular el corte de allá y de acá. Ya ves. Nada más. Lo haría con el balance aquí y con el balance de este. Pero este no cambia, porque este no, si el balance fuera aquí, sí, pero no, este es con este. Entonces, al equipo este no le afecta esa temperatura. ¿Sí, no? Sí. Entonces, o por eso, ¿verdad? O sea, el saber. Ahora, si en lugar de eso, pues digo que este no es adiabático, o sea, puedo hacer muchos cambios. Sí, entonces el cálculo pues va a ser diferente. O al menos me refiero que los balances siguen siendo los mismos, pero ahora mis objetivos, mis metas objetivos, pues van a ser diferentes. A lo mejor voy a tener que calcular otra temperatura en otro lado. Y entonces mi solver pues ya no va a ser el mismo. Entonces en eso es lo que tenemos que primero checar quiénes van a cambiar. ¿Para qué? Para saber en dónde voy a utilizar los solver y si voy a cambiarlos. O si no van a cambiar, entonces ¿para qué los corro? O sea, no hay necesidad. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, bueno, si le hago ese cambio, pero ya metí macro, pues córrelo ustedes, no importa, lo va a hacer. O sea, yo ya no voy a hacer cambios, ya lo hice y lo va a calcular directo. ¿Sí? Esa es la diferencia, o sea,
el que ustedes sepan si el macro me sigue sirviendo o ya no me sirve en función de lo que esté calculando. ¿Sí ven? Porque si en lugar de esa les digo, ¿sabes qué? Te voy a dar la temperatura acá y vas a calcular esta. Ah, pues el solver ya no va a servir. O sea, el macros, si lo hice para que calculara las tres temperaturas, pues ya no me va a servir ese macro porque ya ahora necesito calcular otra temperatura. Entonces, son diferentes cambios y son diferentes cosas las que hay que hacer. ¿Sí ven? Entonces, para mañana, pues a ver si lo hacen. Ok. ¿Sí? ¿Sí tienen los datos? Sí. ¿La temperatura? De este tienen todos los datos, ¿no? Sí. De los... esos hay que sacarlos del Finder, ¿verdad? ¿Sí? Todos los datos se necesitan, los CPs, se necesitan los carros de información para el cálculo. Entonces, ese